De Fernando Carrillo, quienes somos de su generación tenemos los recuerdos universitarios de él como promotor de la séptima papeleta. Carrillo nació para ser profesor. Le fascina, Alberto. Le priva la academia. Sí, un tablero. Le priva. Ha crecido en medio de, curiosamente, de médicos, Alberto. Sí, su padre... Muy de médicos. Sí. Muy de médicos y muy de profesores. No, un magistrado, Alberto. Pero sobre todo de tribunal administrativo le priva. Los códigos, el estudio, mucho estudio. Ha tenido también el honor de ser funcionario público en altas dignidades, 2 veces ministro. Fue embajador en España, donde hizo un tremendo trabajo, porque allí, además de ser un diplomático, pues abrió una faceta que le tocaba, que es la faceta de los negocios. Un embajador tiene que abrir un puente comercial, y él logró uno importantísimo, con visitas incalculables, con negocios, muchos que se saben, otros que no, entre Colombia y España. Y luego, por esa rotación lógica de las embajadas, regresa al país, regresa de la mano de sus compañeros de universidad a trabajar en lo suyo, en el derecho, pero lo había picado algo en la calle Serrano en Madrid, Alberto, la posibilidad de seguir en el servicio público. Y apareció esa ventana de la Procuraduría, que es tal vez una de las ventanas más importantes que se le pueden abrir a un abogado, a un profesor, a un hombre joven, y es poder llegar a uno de los poderes más importantes en Colombia. Un poder que va de la mano de lo que va a vivir el país. Un proceso de paz, un posconflicto, pero sobre todo de la mano de un fiscal que tiene el mismo derrotero: lucha implacable contra la corrupción. Todos los problemas de Colombia terminan en corrupción. La palabra corrupción, el fiscal la ha encontrado debajo de todos los escritorios. Pues le va a pasar lo mismo al procurador, pero el procurador tiene la posibilidad de ir a por el servidor público. Ese servidor público que se porta mal ahora se las tendrá que ver con Fernando Carrillo. Señor Procurador de los colombianos, Fernando Carrillo, gracias por atendernos. Nunca imaginé que iba a hacer esta llamada y créame que le deseo de todo corazón mucho éxito en su gestión. Buenos días. Muy buenos días, Julio. De verdad, muchas gracias por esa introducción. Julio y Alberto, de verdad, yo creo que lo principal acá es la gran responsabilidad que comienza a desempeñarse. Como ustedes saben, solo puedo asumir el cargo hasta comienzos de enero porque pues el periodo es institucional. Pero de verdad, ese mandato tan amplio, ese mandato tan claro que se configuró allá en el Congreso de la República, multiplica la responsabilidad para asumir ese cargo. El hecho de que tantos sectores políticos, todos los sectores políticos del Congreso, y por supuesto las fuerzas sociales allí representadas por esos sectores políticos, hubieran avalado pues mi aspiración, yo creo que es simplemente la muestra de cómo tengo que actuar y de ser un procurador para la ciudadanía, un procurador para todos, el abrir esa institución a la participación ciudadana, a los controles sociales, a la gerencia pública moderna, que creo yo que siempre debe ser la pauta para un Estado público moderno, una institución como esta, que es una de las instituciones más antiguas de la Constitución, apreciado Julio, y un poco como la concreción de un sueño, tal vez como usted lo decía, desde el comienzo, pues un poco el tránsito vital ha sido como la búsqueda de la justicia, desde que arrancamos con la séptima papeleta, en la Constituyente, en el Ministerio, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la cátedra, en las columnas de prensa, por supuesto en el Ministerio del Interior, en la Embajada, que tanto se pudo hacer por los derechos de los colombianos en España. En fin, un denominador común que ha sido ese y que se cristaliza pues en algo tan grande como es tener la representación de los intereses de la sociedad, que es la gran definición de la función misional de la Procuraduría General de la Nación. Señor Procurador, usted ha dicho que su Procuraduría estará exenta de radicalismos y persecuciones políticas. ¿Se refiere usted así a la gestión de Alejandro Ordóñez Maldonado? Yo decía ayer en la plenaria del Congreso que tal vez el peor de los consejeros es poner el espejo retrovisor. Cuando uno pone el espejo retrovisor, a veces lo pone para actuar con apasionamientos y un poco con pugnacidad. Ese ni es mi estilo, ni creo que sea la forma de actuar en este momento. A mí me parece que lo que sí es claro es que hay que mirar pues hacia el futuro
y ver de qué manera uno logra la inclusión de una cantidad de gente, sobre todo de las minorías. Este es un problema de derechos. Yo creo que si la justicia es un problema de derechos, lo que hay que buscar es la defensa de los derechos de la gente. Nosotros construimos una constitución en 1991, que es una carta de derechos. Y yo he insistido mucho, ayer decía también en la plenaria, que el primer gran acuerdo de Colombia en este momento debe ser cumplir la Constitución. Si uno parte de esa premisa mayor, pues va a encontrar una actividad inagotable desde el punto de vista de las acciones para la Procuraduría General de la Nación, sin radicalismo, sin sectarismo. Yo pertenezco a una generación en donde, por ejemplo, ser liberal o conservador ya decía muy poco, y por ende no creo que la Procuraduría pueda concebirse como el monopolio político de un solo partido, sino abrir esa puerta a todos, a ver de qué manera podemos hacer una Procuraduría muy incluyente. Procurador Carrillo, ayer usted pues obtuvo el respaldo de todos los sectores políticos en el Congreso de la República y pues se vio algo que no se veía hace muchísimo tiempo, que es un consenso al interior del legislativo. Usted se posiciona hasta enero del próximo año, pero durante estos meses que le quedan, usted va a servir como puente o como facilitador para poder avanzar en la renegociación de los acuerdos de paz con las FARC. Pues Lucas, yo tengo que respetar un poco el ejercicio de la función. Digamos que el ejercicio de mi competencia comienza precisamente cuando tome posesión, cuando comience la investidura como Procurador General de la Nación. Obviamente, si en estos 2 meses un poco largos, que en los que voy a estar como Procurador electo, en donde además tengo que poner pues una estrategia de, digamos que de empalme entre la administración saliente y la administración entrante, algo que también por coincidencia me tocó hacer con el gobierno del presidente Uribe y el gobierno del presidente Santos en el año 2010, por eso regresé al país, precisamente porque fui llamado para ser el coordinador del empalme de los dos gobiernos, y es una tarea que se puede hacer desde el punto de vista técnico. Asumir la competencia, pues por supuesto habría que esperar para ello. Si lo puedo hacer en esta condición de procurador electo, lo haría encantado, porque creo que el puente está ahí, y creo que el mensaje de ayer es muy grande, pero por supuesto el ejercicio de la competencia comienza la primera semana de enero, cuando me posesioné como Procurador General. Doctor Carrillo, ¿cuál es su postura personal frente al acuerdo final con las FARC? ¿Qué se debe mejorar? No, yo creo que esencialmente para tener la oportunidad después de hacer precisiones muy concretas, lo que me parece a mí, lo decía en alguna columna del diario El Tiempo, sería de alguna manera lograr una base muy sólida para que se dé la extensión del cese al fuego, por ejemplo. Yo pienso que hay una cantidad de concordancias, hay una cantidad de convergencias de esas páginas del acuerdo. Yo diría que uno podría comenzar por mirar a ver en todo lo que une a los del sí, a los del no, y no enfatizar en lo que separa a los del sí, a los del no, para fijar una postura así inicial frente al tema, que hay que respetar indiscutiblemente lo que pasó el 2 de octubre. Yo creo que ese es un punto fundamental, por una parte, y por otra yo decía también que me parece que eso que se logre, en donde lo que se logre, la Procuraduría debe fungir como el fiel de la balanza, como el árbitro, como el que está en el medio, pues uno tendrá que llegar a ser el garante del cumplimiento de esos acuerdos una vez se logren esos acuerdos. Es evidente que estamos en un momento como de transición hacia la paz. Es evidente que puede haber un alto grado de confusión respecto de cuáles pueden ser los pasos a seguir, pero lo importante es seguir adelante tratando de consolidar y de acercar, digamos, y no de separar, de unir y no de dividir las posiciones de unos y otros, a ver cómo podemos ir concretando las cosas de aquí en adelante. Doctor Carrillo, su primer día arranca con un chicharrón de su antecesor por cuenta de un numeroso esquema de seguridad que fue prorrogado. En esta materia, ¿qué se compromete a hacer usted? ¿Tumbaría el decreto, la resolución que firmó Ordóñez para prorrogarse automáticamente los esquemas de seguridad una vez salgan de la Procuraduría? Por supuesto, la respuesta es que, pues primero, yo no estoy en funciones en este momento. Esa sería una decisión que tendría que tomar en este momento la procuradora encargada, pero lo que sí le quiero decir es que, partiendo de la base que me tocó manejar la Unidad Nacional de Protección en el Ministerio del Interior, yo creo que la base de todo es el estudio de seguridad que se haga del riesgo de la persona, y que de allí en adelante pues si hay algo que debe ser como un elemento esencial es lo discreto que hay que ser en esa materia. Y yo pienso, no conozco los detalles específicos, se lo digo con toda sinceridad, pero me parece que en ese sentido pues fijar unos marcos de acción en esa materia de la protección de los funcionarios públicos es el camino adecuado.
Doctor Carrillo, hay quienes sienten que Alejandro Ordóñez dejó un país dividido por la supuesta persecución que emprendió contra la comunidad LGBTI. ¿Cuál va a ser su compromiso frente a estos sectores que se sienten marginados por el anterior procurador? Sí, yo ayer decía que la Procuraduría tiene que ser una Procuraduría donde quepan todos los sectores sociales y por supuesto las minorías. Incluso es una propuesta específica ayer en mis palabras ante la plenaria del Senado de la República, y fue crear una especie de consejo asesor de la Procuraduría compuesta por miembros de la sociedad civil que pertenecen a las minorías. Colombia ha sido un país en donde las minorías pues han sido excluidas, y me refiero por supuesto a todas las minorías y particularmente a quienes son los más vulnerables de la sociedad. Ayer yo decía que además de convertir la Procuraduría, por ejemplo hablando de las minorías, en un baluarte ético en la lucha contra la corrupción, aquí hay un tema de desigualdad que hay que combatir. Y para combatir la desigualdad hay políticas públicas que suponen, por ejemplo, combatir la exclusión de las minorías. Y repito, me refiero a todas. Yo no me referiría a un colectivo específico. Por supuesto, allí hay también situaciones de desigualdad que se han cometido, por lo que me propongo es abrirle la puerta a todos los sectores minoritarios, esos sectores que han sido excluidos, las mujeres, los indígenas, los afrocolombianos, por supuesto las comunidades LGBTI, en fin, todos aquellos que se han sentido al margen de la sociedad, pero sin fanatismos, creo yo, y sin exageraciones. A mí me parece que aquí la clave es abrir esos espacios, es tener la posibilidad de contar con herramientas de política pública que funcionen, y por eso pienso que un consejo de fuerzas sociales que se han sentido al margen de las políticas públicas va a ser fundamental para realizar una función y cumplir con una labor que es ser el procurador de todos los colombianos. Procurador Carrillo, quiero preguntarle cuál será en concreto su posición sobre dos temas en los que fue muy activa la anterior Procuraduría: penalización del consumo de drogas y aspersión aérea de cultivos ilícitos. Lucas, en los dos casos, si ustedes me perdonan, en la medida en que yo no he asumido funciones, hay que consultar las situaciones concretas. Yo voy a decirle una cosa, yo como ministro de Justicia en 1992, y el país lo sabe, tuve que tomar la decisión, por ejemplo, de la aspersión del glifosato. Obviamente aquí han coincidido una serie de dictámenes técnicos, ha habido una evolución sobre el tema del eventual daño que puede hacer el glifosato. Específicamente han aparecido otro tipo de químicos, pero quiero decirle que me gustaría más bien fijar la posición cuando tenga el caso particular a enfrentar y el tomar la decisión específica como Procurador General. Debo decir que en principio, por supuesto, aquí la prioridad es la lucha contra el narcotráfico y ver de qué manera se puede combatir de manera efectiva pues el incremento de los cultivos de coca en todo el país. En cierta cuenta de Twitter yo hablaba de una palabra que le ronda al servidor público que llega a la Fiscalía y a la Procuraduría. Terminan ustedes con cierta ingratitud lógica por su oficio y por su responsabilidad. En el caso del fiscal, pues tarde o temprano tendrá que tocar a personas que tuvieron que ver con su elección o con quien tuvo alguna relación profesional, en fin. En el caso suyo es más complicado, porque usted tiene que en algún momento sancionar a un alcalde, a un concejal, a un diputado de un movimiento político que votó por usted, y usted tiene el problemita que sacó 92 votos, es decir, todos los movimientos políticos votaron por usted. Eso no quiere decir que usted va a pasar la página de la corrupción que pueda haber en alguno de esos grupos políticos. ¿Cómo se maneja en sus sentimientos ese tema que ya está a la vuelta de la esquina? En enero, cuando se siente en su pupitre y vea ahí tatuada la palabra ingratitud. Sí, Julio, la verdad ese argumento puede ser válido, pero yo creo que el argumento contrario también es totalmente válido. Es decir, con un mandato tan amplio, con una sumatoria de tantas fuerzas políticas, de tantos, intereses diferentes, incluso de las fuerzas sociales, yo creo que lo que se configura es un mandato tan amplio que ese tipo de compromisos en primer lugar no deben existir, porque yo creo que el objetivo del ejercicio de la Procuraduría General es la búsqueda del interés general, como su nombre lo indica. Uno es representante de todos, es decir, de todos los intereses de la sociedad.
De manera que esos 92 votos de ayer yo creo que me dan un margen de acción lo suficientemente amplio como para superar cualquier sutileza en esa materia de que yo tengo compromisos con uno u otro sector político, y eso es lo que más le agradezco a las fuerzas políticas de ayer, el haber configurado un respaldo tan amplio, en donde, repito, la sumatoria de lo que son, digamos, los propósitos y los intereses de cada uno de los partidos, que cada uno los tiene, por supuesto, configuran una mayoría tan amplia, en donde yo lo que pienso es que va a tener mucha mayor libertad, precisamente para convertir la Procuraduría General de la Nación, como lo decía ayer, en un baluarte ético contra la corrupción y en un baluarte que sea un modelo de probidad y de ética pública, por supuesto, a la hora del ejercicio de la función pública. Yo creo, Julio, que ahí no hay talanqueras, sino por el contrario hay un estímulo para obrar con total objetividad siempre en la persecución del interés general. Doctor Carrillo, ¿ha pensado quién será su viceprocurador o parte de su equipo de trabajo? Es que Alberto ayude, quieren quedarme el gabinete. Sí, pero... ¿Quieren primer alcalde sancionado, suspendido de su cargo? No, pero yo se lo pregunto porque hay curiosidad sobre qué partido tendrá mayor visibilidad en la repartición de las cuotas de la Procuraduría. Va a ser una mujer, ¿no, doctor Carrillo? Sí, yo creo que el criterio que es fundamental para arrancar es que tiene que ser una mujer. Yo pienso que eso da una buena señal, por supuesto. Ir más adelante de eso no es completamente prematuro, pero les garantizo que va a ser una persona de las mayores calidades desde el punto de vista profesional, porque pues hacer equipo con la viceprocuradora, que espero que sea una mujer, pues va a ser esencial. Evidentemente ese es un criterio, pero vamos a examinar pues muchas hojas de vida, yo quiero dejar eso claro. Vamos a examinar muchas hojas de vida y la clave es simplemente, en principio, encontrar la mejor, que yo estoy seguro que pueda haber mujeres, pero eventualmente pues no descartar otras posibilidades. Sí, me parece que están exprimiendo al procurador, no se puede posicionar a la oficina. No, sobre todo faltan 2 meses, ¿no?, para que se posesione. Última pregunta de un oyente ciudadano preocupado, compañero de universidad de él. La Procuraduría es el órgano más importante en el sistema judicial porque es el agente que defiende los derechos de los procesados. En ese sentido, la Procuraduría solicitó, en el caso de Andrés Camargo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la prescripción de la acción penal. El doctor Carrillo, que es creador de esa Carta de Derechos, ¿qué piensa de un caso como este, en donde jamás se demostró que Camargo haya robado un peso y además que está prescrito? ¿Algún comentario sobre el caso Camargo? Sí, así es, Julio. Yo simplemente manifestarlo. Por supuesto, es muy difícil hacer pronunciamientos de carácter concreto cuando uno no ha asumido la función, eso lo repito. Pero yo sí creo que la configuración de una injusticia de ese calibre hay que tratar de combatirla. Aquí hay situaciones anómalas, porque muchas veces dentro de la cultura, digamos que de informalidad que se vive en el país, se aceptan una serie de situaciones que rayan con los elementos fundamentales de la justicia. Yo creo en ese caso particular que se han presentado pues una serie de circunstancias que han llevado a eso, han llevado de pronto a un abuso en el ejercicio de las herramientas de que dispone la ley, y realmente ese tipo de situaciones yo creo que hay que terminarlas, como las situaciones en el caso de la impunidad, que es en el otro extremo. Luego la respuesta, Julio, es que independientemente de la necesidad de que yo no tenga en este momento de hacer una definición concreta, porque más adelante eso pueda afectar mi juicio en esa materia, sí debo decir que ese tipo de anormalidades, de anomalías que se presentan en el ejercicio de la función judicial, ojalá terminen, porque eso le quita confianza al ejercicio de la función judicial. Le produce miedo a los funcionarios públicos. Yo ayer decía, por ejemplo, Julio, y ustedes lo mencionaban ahora en la introducción, que el papel de las IAS, es decir, de los organismos de control, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, debería ser de complementariedad. Yo estoy seguro que con el doctor Néstor Humberto Martínez y con el doctor Edgardo Maya vamos a poder hacer un equipo apuntando en la misma dirección. Es que estas instituciones no pueden ser rivales, aquí no tiene que haber paralelismos, no puede haber intereses particulares de quienes están en la cúpula de esas instituciones para ver quién llegó primero o quién lo hizo mejor. Yo creo todo lo contrario, yo creo que hay que sumar esfuerzos y por eso es tan importante que haya una gran coordinación en el cumplimiento de esas funciones. La Javeriana al poder, ¿no? ¿Será? Pues mire, dos ejemplos, la Javeriana al poder. Doctor Carrillo, procurador,
¿qué garantías tendremos los hinchas de Santa Fe en su despacho? Se lo pregunto porque sentimos muchas presiones en su casa de parte de Millonarios. ¿Tendremos los santafereños tranquilidad en la gestión de la Procuraduría? Tranquilo, Julio, por mi parte voy a seguir siendo en esa materia más hincha del Real Madrid que del fútbol colombiano para evitar ese tipo de suspicacias. Usted sabe bien que mi corazón también está por allá. Entonces, estaremos pues siempre tratando de estar por encima de esas circunstancias específicas, pero por supuesto el corazón puede estar de un lado, pero a la hora de la aplicación de la ley, pues ese tipo de consideraciones quedan siempre al lado. Lucas, anote ahí el nombre de la viceprocuradora. XL, el nombre con X, el apellido con L. Una tremenda abogada. XL. X no puede ser sino Jimena, ¿no? El silencio, Carrillo. Señor procurador, muchísimas gracias por atendernos y nuevamente felicitaciones. Julio, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Muy impertinente, ¿no? Espero poder cumplir con una labor en donde pues los medios de comunicación juegan el papel que tienen que jugar cuando hay decisiones de justicia de por medio, y eso les voy a pedir desde siempre, desde ya, pues comprensión en ese sentido, porque la Procuraduría y el ejercicio de la justicia siempre supone algún tipo de discreción, pero pues estoy seguro que con la ayuda de ustedes vamos a poder sacar adelante esta labor tan importante a raíz de lo que sucede ayer. Muchas gracias a todos. Un segundo, porque creo que Manzano... Un momento. No se siente tranquilo. No me siento tranquilo porque si James hubiera fichado por el Barcelona, ¿sería usted del Barcelona en vez del Real Madrid? Perdón, Rafael, es que no oí la pregunta, disculpas. Que decía usted que su corazón estaba, para evitar conflictos interiores, que su corazón estaba en el Real Madrid. Si James hubiera fichado por el Barcelona, ¿sería usted del Barcelona en lugar del Real Madrid? Recuerda perfectamente. No volví a oír la pregunta. Julio, en el Bernabéu, cuando metimos 60.000 colombianos en la presentación de James. Esa sí que es una pregunta difícil, le cuento. Pero... No, las preguntas no son difíciles, las respuestas son difíciles. Pues usted se puede imaginar cuál es la respuesta. Por supuesto, tenemos una relación tan cercana con James, que lo que ha representado para Colombia James, y a mí particularmente que me tocó como embajador, eso representó uno de los momentos no solo más felices, sino más representativos de mi gestión como embajador en Madrid. Luego, complicado el tema. Procurador, muchísimas gracias por atendernos y muchos éxitos en todas sus misiones. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Julio. Una feliz mañana para todos los oyentes.